Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y tratamos de hacer una cronología, una biografía ficticia de ese personaje. Podemos elegir tanto de películas como de series de televisión, de novelas, de cómics o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Huckleberry Finn. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Huckleberry Finn es un personaje ficticio creado por el escritor Mark Twain y que apareció por primera vez en el libro Las aventuras de Tom Sawyer de 1876. Y además es el protagonista y narrador de la secuela que se llamó Las aventuras de Huckleberry Finn de 1884. Tiene 12 o 13 años de edad durante el primer libro y un año mayor, 13 o 14, en el momento de la segunda novela. Además, Huckleberry Finn también narrará el otro libro, La historia de Tom Sawyer en el extranjero y Tom Sawyer Detective, dos secuelas más cortas de los dos primeros libros. Bien, Huckleberry Finn es el hijo del borracho de la ciudad, Pat Finn. Siempre está durmiendo en las puertas de cualquier casa cuando el clima es muy caluroso y en cualquier sitio que encuentra durante las tormentas. Vive de lo que recibe de los demás y básicamente su vida es la de un vagabundo o indigente. El autor lo va a nombrar metafóricamente en sus novelas como el paria juvenil de la aldea y describe a Huck como inactivo, sin ley, vulgar y malo, cualidades por las que fue admirado por todos los demás niños de la aldea, aunque las madres de estos niños le tenían miedo y en cierta forma lo odiaban. Huck es un arquetipo inocente capaz de descubrir lo correcto, a pesar de que siempre está metiéndose en líos y está basado en digamos, las Huck es un arquetipo inocente, capaz de descubrir lo correcto a pesar de que está dentro de la mentalidad del sur de Estados Unidos de esa época, donde estaba la esclavitud, etc. El mejor ejemplo de esto es su decisión de ayudar a Jean a escapar de la esclavitud, a pesar de que él cree que irá al infierno debido a todas esas teorías que se le han metido en la cabeza sobre los puntos de vista cristianos sobre la esclavitud. Bien, su aparición se describe en las aventuras de Tom Sawyer de la siguiente manera: lleva ropa de hombres adultos que probablemente recibió como caridad y básicamente pues coge lo que él encuentra para vestirse. Tiene un sombrero roto y también sus pantalones bastante rotos los mantiene, digamos, sobre sus piernas o los mantiene en pie con unos tirantes. Incluso Tom Sawyer, el líder de los chicos de la aldea de San Petersburgo, lo ve como un romántico desterrado. La tía Polly de Tom llama a Huck una cosa pobre sin madre, pero Huck confiesa a Tom en las aventuras de Tom Sawyer que recuerda la lucha incesante de su madre y sus padres, siempre peleándose, que solo se detuvo cuando ella murió. Huck tiene una vida despreocupada, libre de normas o reglas sociales. Por ejemplo, el robo de sandías y pollos, incluso roba dentro de barcos, de casas, y a él lo llama pedir prestado. Debido a su infancia poco convencional, Huck casi no ha recibido educación. Al final de las aventuras de Tom Sawyer, Huck es adoptado por la viuda Douglas, quien lo envía a la escuela a cambio de salvar su vida.
Durante la novela Las aventuras de Huckleberry Finn aprende lo suficiente como para ser alfabetizado e incluso lee libros para el entretenimiento. Su conocimiento de la historia en relación con Jin es tremendamente inexacto, pero no se especifica si se equivoca a propósito de todo lo que él tiene en su cabeza y cree que es bueno o es malo. En la secuela, en Las aventuras de Huckleberry Finn, como les hemos dicho, la viuda Douglas intenta civilizar al propio Huck. El padre de Huck se le intenta secuestrar, pero logra fingir su propia muerte y escapar de donde le tenía oculto en la isla de Jackson, donde casualmente se encontrará con el famoso esclavo Jin, que era propiedad de la hermana de la viuda Douglas, la señorita Watson. Watson planeaba venderle al sur a Jin por $800, pero Jin quiere escapar a la zona de Illinois, donde puede encontrar trabajo para finalmente comprar la libertad de su familia. Huck y Jin toman una balsa por el río Mississippi, planeando dirigirse hacia el norte por el río Ohio. Tienen la esperanza de encontrar la libertad de la esclavitud para Jin y la, vida que quiere Huck para él. Sus aventuras juntos, junto con las aventuras en solitario de Huck, constituyen el núcleo de esta segunda o esta secuela. Al final tiene un desenlace bastante bonito porque Jin gana su libertad debido a que la señorita Watson muere y ella lo liberó en sus últimas voluntades. El padre de Huckleberry Finn ha fallecido también y podrá regresar con seguridad a San Petersburgo. Después, en otras secuelas como Tom Sawyer Abroad o Tom Sawyer Detective, se ve como Huck sigue viviendo en San Petersburgo de nuevo después de los eventos de la última novela. Bien, en sus siguientes secuelas, como les he hablado antes, en Tom Sawyer en el extranjero y Tom Sawyer Detective, se sigue viendo a Huck viviendo en San Petersburgo, de nuevo después de todos los eventos que han pasado en la novela, digamos, que estaba dedicada a él. En la novela en el extranjero se une a Tom Sawyer y Jim para un viaje salvaje y fantasioso en globo que los lleva al extranjero. Y en Tom Sawyer Detective, que ocurre alrededor de un año después de las aventuras de Huckleberry Finn, ayuda a Tom a resolver un misterioso asesinato. Las relaciones que tiene Huckleberry Finn durante sus aventuras en los libros son bastante escasas pero significativas. Él es el amigo más cercano de Tom Sawyer y su amistad está parcialmente arraigada en la visión que tiene Tom Sawyer de la libertad y la capacidad de Huckleberry Finn para hacer lo que quiere, como blasfemar y fumar cuando lo siente. En un momento de la novela se jacta abiertamente de su maestro que le castigaba porque llegaba tarde a la escuela y otra serie de fechorías. En Huckleberry Finn se revela que Huck también considera a Tom como su mejor amigo. En varios momentos de la novela, Huck menciona que Tom pondría más estilo en Jin y su aventura. Su otra relación, digamos, más cercana es Jin, el esclavo fugitivo del que Huck se hace amigo, y será una fuerza dominante en la vida de Huck. Es el símbolo del despertar moral que Huck sufre a lo largo de las aventuras de Huckleberry Finn, que le impulsan a hacer más bien lo correcto. Y también, pues, dentro de esas aventuras, pues está la de Pat Finn, su padre abusivo y borracho, que aparece al principio de las aventuras de Huckleberry Finn y que él nota como para criarle lo único que hace es un abuso físico, pero al final se lograría librar de él. Bien, después, aparte de las novelas, pues aparecieron algunas series de televisión y en bastantes películas, desde una de cine mudo de 1907 hasta la última, que es del 2014, que se llama Tom Sawyer y Huckleberry Finn.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.